La normalización tributaria. La normalización tributaria ya es una costumbre en Colombia. Desde hace mucho tiempo venimos hablando de conciliación contencioso administrativa, de normalización tributaria, y lo que a mí me parece en principio, le demos un nombre eufemístico diferente, lo que nosotros tenemos son amnistías tributarias. La normalización en particular, la normalización busca, y me parece que en este momento podría tener, por lo que hemos escuchado en gobierno y en el Congreso, una vertiente nueva, y es podemos normalizar porque estamos buscando traer a la tributación a todos los informales. Y por supuesto, si hay personas que no han declarado todos sus activos, pues podrán normalizarlas. Y pues eso es un elemento importante. Y ahora creo que debemos comenzar a mirar para qué nos sirve la normalización, qué es la normalización, cuáles son los sujetos pasivos, la causación, la base gravable y la tarifa. Para eso invito a Andrea Ospina, o Andrea es abogada, magíster en tributación, y es nuestra gerente a cargo del área de controversia y de discusión tributaria, y la invitamos para que ella nos haga un resumen de los procesos de normalización. ¿Qué es la normalización? ¿Cómo hemos trabajado la normalización? Para nosotros es buena porque nos aumenta el trabajo, pero es buena para el país, es buena para los contribuyentes. Buenos días para todos. Buenos días, doctor Pedro. Sí, en efecto, revisando el texto que trae la reforma tributaria en este momento, que ya sabemos que anoche fue aprobado en Cámara, tenemos que incluyeron y que En aprobaron Cámara y Senado, mi en Cámara y doctora, en Senado. Cámara y Senado. Así es, en Cámara y en Senado tenemos que incluyeron y aprobaron los artículos correspondientes a la normalización. ¿Qué pretende o qué busca la normalización? Pues que todos aquellos contribuyentes que tengan activos omitidos o que hayan incluido pasivos inexistentes dentro de sus declaraciones, pues entren en la normalización, como lo señala la norma, y regularicen todos estos activos o estos pasivos. Entonces, importante tener en cuenta que no todos son sujetos pasivos de este impuesto, sino que como bien lo señala el texto de la norma, los sujetos pasivos estará dirigidos solo a aquellos contribuyentes que tengan unos activos omitidos o pasivos inexistentes y que esa posesión de esos activos omitidos o de los pasivos inexistentes sea a 1 de enero del 2022. Como otro elemento importante es la base gravable. Entonces, para la base gravable en relación con los activos omitidos, tendremos que tener en cuenta el autoavalúo comercial que se establezca con un soporte técnico que deberá corresponder al costo fiscal de los activos omitidos. Pero para el caso de los activos de los pasivos inexistentes, la base gravable del impuesto complementario de la normalización tributaria será el valor fiscal de dichos pasivos inexistentes según lo reportado en la última declaración que se incluyó, porque como tengamos en cuenta que el pasivo omitido, el pasivo inexistente sí fue incluido en una declaración, solo que es inexistente. Ya vamos a avanzar en ese punto. Otro importante punto a tener en cuenta en los elementos de este tributo es que la tarifa en este año será el 17%. Los años anteriores ha estado en el 15%, este año corresponderá al 17%. Importante también tener en cuenta que este impuesto de normalización tributaria no es deducible del impuesto sobre la renta, entonces no podríamos tenerlo en consideración. ¿Por qué no miramos un poquito para precisar, en opinión o lo que la ley nos permite a nosotros concluir, qué serían activos y qué serían los pasivos omitidos, qué características deben tener? Y especialmente me gustaría, porque nos lo han preguntado mucho nuestros clientes, ¿qué sucede si yo soy una persona natural común y corriente que no he declarado nunca, que he utilizado a mi esposa, a mis parientes, al conductor, a las sucursales, para que declaren ingresos, y he omitido los ingresos, he omitido los activos? ¿Qué puedo hacer en este momento para efectos de poder cumplir y aprovechar esta normalización tributaria? Bueno, en este momento lo que tenemos es que definir exactamente qué es un activo omitido o un pasivo inexistente. Un activo omitido son todos aquellos bienes que no fueron incluidos en las declaraciones teniendo la obligación de hacerlo. Eso es por el lado de los activos omitidos. Ahora, los pasivos omitidos o los pasivos inexistentes, correctamente, se refiere a a aquellos pasivos que se incluyeron en las declaraciones sin un soporte válido de realidad o de validez. Esto se hizo con el único objetivo de aminorar o disminuir la carga tributaria al contribuyente.
Entonces, esta es la oportunidad para que las personas que estén interesadas en esta oportunidad que nos está brindando la norma, presenten, liquiden y declaren dentro de los plazos que nos ha fijado la misma norma y puedan entrar en un ámbito de legalidad, teniendo en cuenta que en esta oportunidad, si bien se pueden incluir esos activos omitidos, no se entiende que sea una oportunidad para legalizar bienes producto de actividades ilícitas. Esto es solamente para temas de activos o de bienes que produzca, que venga o que provengan de actividades lícitas. Oye, una cosa importante que quisiera preguntarte, ¿y qué sucede en el evento en que yo lleve a mi declaración unos activos? ¿La administración puede decirme que dónde los saqué y convertirme el valor de los activos en renta líquida o no? Bueno, en relación con el tema de la renta líquida o de la comparación patrimonial, la misma norma nos está señalando que el incremento patrimonial que pueda generar por concepto de lo dispuesto en esta norma no da lugar a la determinación de una renta agravable por el sistema de comparación patrimonial, ni generará renta líquida por activos omitidos en el año en que se declaren, ni en los años anteriores respecto de la declaración de renta. Entonces, esto en relación con ese punto de la comparación patrimonial o de la renta líquida no va a suceder. O sea, no tengo que tener el temor porque yo simplemente presento mi declaración, tengo las pruebas respectivas, lo que no obsta, según lo que tú decías, para que la justicia ordinaria no investigue si la procedencia es lícita o ilícita, ¿no? Así es, así es. ¿Y Ya hasta estas cuándo lo podemos declaraciones, hacer? listo, ya antes de contestarte esa pregunta, es importante tener en cuenta que estas declaraciones van a estar sometidas a todas las normas de procedimiento que están sometidas a las demás declaraciones. Esto quiere decir que esta declaración podrá ser fiscalizada, cuestionada, gozará también de los términos de firmeza, únicamente del término de firmeza, porque no es sujeto, no es una declaración que pueda ser sujeto de corrección. Entonces, importante tener en cuenta. Además, ahora, en relación con la fecha que me estabas preguntando, se tiene que tener en cuenta que se deberá ser declarada, liquidada y pagada hasta el 28 de febrero del 2022. Como les mencionaba, no puede ser sujeto a corrección y tampoco puede hacerse lo que hacemos usualmente con alguna otra declaración. Y es que si me pasé de la fecha establecida, puedo presentarla con posterioridad liquidando sanción por extemporaneidad. Esta declaración no permite esa figura y no permite la presentación extemporánea. Si yo la presento fuera de este plazo, se entiende que la declaración no produce ningún efecto, o también si la presento con pago parcial o sin pago total. Y ahí hay un tema importante también de los pagos. Entonces, esto para tener en cuenta, porque si la declaración no cumple con estos requisitos y no se presenta en la fecha señalada por la norma, no va a tener efectos jurídicos. Pero es que veía yo también en las discusiones del Congreso que como se trata de obtener ingresos, le pusieron un anticipo y ese cómo se pagaría este año o cómo se daría. Bueno, en principio hay que esperar exactamente qué nos va a señalar los decretos reglamentarios que tengamos, pero sí la norma nos está estipulando que este año, a diferencia de los otros años, va a haber un anticipo de la normalización tributaria. Lo que podemos saber hasta el momento es que el anticipo se deberá pagar mediante un recibo de pago independiente en una sola cuota y en el plazo que nos fije el reglamento o el decreto reglamentario. Lo que sí nos deja ver la norma anticipadamente es que el anticipo se deberá pagar en el 2021. Entonces, lo que se supone es que este anticipo corresponderá al 50% del valor que yo voy a pagar en la fecha ya establecida para el 28 de febrero del 2022, ya sea correspondiente al activo o al pasivo, pero lo cierto es que el anticipo deberá pagarse en este año 2021 y consecuentemente completar, digamos, como el cumplimiento de la obligación tributaria el 28 de febrero, presentando la declaración, completando el pago y sin incurrir en extemporaneidades ni otros temas adicionales. Sí, muy interesante. Este tema es otro de los que debemos planear cuidadosamente. Creo que hay una buena oportunidad de normalización, pero debe hacerse cumpliendo no solamente las reglas, sino también planeando y organizando, porque pues el año entrante lo que se normalice hay que declararlo y adicionalmente que hay que declararlo también afecta a terceros, o sea que la normalización es algo que debemos planear. Pero Andrea, estaba mirando yo también dentro de los temas que hemos venido trabajando y en el observatorio lo hemos seguido con mucho detenimiento, lo que llamamos la conciliación
contencioso administrativa, pero no nos quedamos solamente allá. En primer lugar, tenemos que ver que el gobierno no presentó dentro del proyecto de ley la mencionada conciliación contencioso administrativa, eso quedó incorporado en las comisiones de Cámara y de Senado, pero que fue mucho más allá, porque esa conciliación contencioso administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria también tiene algunos elementos de aplicación del concepto de la favorabilidad en materia de cobro, también tiene que ver con tasas de interés, el interés más favorable y la reducción de las sanciones. Así, igualmente, lo dijo el Congreso, facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones sustanciales que tienen con el Estado y mejorar el flujo de ingresos y liquidez del Estado, que es fundamentalmente lo que se busca. En los primeros debates se facultó a la DIAN para realizar conciliaciones en procesos contenciosos en materia tributaria, cambiaria, aduanera, para los contribuyentes, agentes de retención, usuarios aduaneros y cambiarios que hayan presentado demanda ante la jurisdicción contenciosa y podrán conciliar el valor de las sanciones, de los intereses, actualizaciones discutidos en liquidaciones oficiales siempre que paguen el 100% del tributo. Ese es el marco conceptual que dejó la ley. Ahora, te pido que con ese marco conceptual nos menciones para qué sirven las figuras de la conciliación contenciosa administrativa y la terminación por mutuo acuerdo. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conciliación contenciosa administrativa, tenemos que tener en cuenta primero lo que señalabas, y es que en el primer texto que se presentó no estaba, pero digamos que debemos verlo como que afortunadamente fue incluido, porque esta es una oportunidad para que aquellos contribuyentes que tengan en curso procesos que se encuentren ante un juez de la República, es decir, una instancia judicial por temas aduaneros, tributarios y cambiarios, podrán aprovechar esta oportunidad para terminar de manera anticipada el proceso. Esto no significa que uno como contribuyente esté aceptando la discusión o los argumentos dados por la Administración de Impuestos, solo significa que por un análisis financiero o por conveniencia le es mucho más, es prudente para el contribuyente terminar de forma anticipada teniendo unas reducciones en sanciones e intereses. Entonces, importante tener en cuenta que la conciliación solamente nos sirve para los procesos que estén ante un juez en una instancia judicial, en un despacho judicial. La norma nos señala unos requisitos o unos parámetros. Si estamos en única o en primera instancia ante un juez o ante un tribunal, vamos a tener que pagar el 100% del impuesto, vamos a pagar 20% de sanción actualizada e intereses y vamos a tener un ahorro del 80% de sanción y de intereses. Si por el contrario el proceso se encuentra en segunda instancia ante un tribunal o ante el Consejo de Estado, en ese caso vamos a pagar 100% de impuesto, vamos a pagar 30% de sanción actualizada y de intereses y vamos a tener un ahorro del 70%. En estos dos casos, como vemos, siempre vamos a tener que pagar el 100% del impuesto porque conforme a los parámetros establecidos constitucionalmente no es posible hacer reducciones en el impuesto, pero sin sanciones en intereses. Ahora hay otros casos como en los eventos en los que solo se imponen sanciones o en los actos administrativos en los que solo se imponen sanciones. En ese caso se paga el 50% de la sanción y se tiene un ahorro del 50% de la sanción. Y en los casos en los que tenemos sanción por devolución y o compensación improcedentes, es decir, esos casos en los que la administración me devolvió sin tener que hacerlo o yo imputé sin tener que hacer ese saldo a favor, voy a devolver la suma discutida. En primer lugar, pagaría el 50% de la sanción actualizada y el 50% de los intereses y tendría un ahorro del 50% de sanción y de intereses. Oiga, Andrea, una pregunta. ¿Eso tiene unos requisitos? ¿Cuáles son para acceder a la conciliación? ¿Qué nos recomiendas tú de lo que en tu enorme experiencia en conciliaciones establece hoy la ley y lo que usualmente se ha venido haciendo? Perfecto. Tenemos que reiterar y que tenemos que esperar a que nos salga el decreto reglamentario. La norma sí nos señala unas fechas y unos requisitos, pero igual habrá que esperar a que salga el decreto reglamentario para saber si hay requisitos adicionales. Pero los que ya podemos saber frente a la conciliación contenciosa administrativa es, en primer lugar, que la demanda, porque estamos hablando de un proceso judicial, haya sido presentada antes del 30 de junio del 2021. Es el primero de los requisitos. Segundo, que esta demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la DIAN. Tres, que no exista una sentencia o una decisión judicial en firme. Esto quiere decir que no tengamos
una sentencia de primera instancia que no se haya apelado o que no estemos frente a una sentencia de segunda instancia, porque en esos dos casos ya no podremos acceder a esta figura de la conciliación contenciosa administrativa. Otro de los requisitos adicionales es que vamos a tener que adjuntar el pago de lo que pretendo conciliar. Entonces, si vamos al primero de los ejemplos, tendría que pagar el 100% del impuesto, el 20% de intereses y de sanciones, tendría que adjuntar con la solicitud de conciliación el pago correspondiente. Y además, otro requisito para tenerlo en mente. Por ejemplo, si yo voy a conciliar un proceso judicial que tengo de la renta del 2016, yo tendré que demostrarle a la administración de impuestos que yo estoy al día con la presentación y pago de la declaración de renta de este año. Es decir, que estamos al día con la presentación de las declaraciones de renta correspondientes. Otro requisito adicional es que vamos a tener que, una vez se presente la conciliación ante la DIAN la apruebe, tendríamos que presentarla ante el juez de la República para que el juez de la República la apruebe y dé por terminado ese proceso y ese proceso finalice. Esos son los requisitos que hasta el momento podemos conocer de la conciliación contenciosa. Sin embargo, deberemos esperar a que salga el decreto reglamentario para ver si hay temas adicionales. Lina, te devuelves un cuadrito para hacerle una pregunta a Andrea. No, entonces aumentas hasta el siguiente. Al siguiente. Yo tengo una duda, o sea, y nos lo han preguntado mucho. Vamos a comenzar a hablar de terminación por mutuo acuerdo. Cuéntanos primero en qué se diferencia la terminación por mutuo acuerdo, en dónde se tramita esa figura de la terminación por mutuo acuerdo y cuál es la de la conciliación, porque veo que son dos estadios y dos competencias diferentes. Sí, señor, así es. Entonces, conciliación contencioso supone la existencia de un proceso de una demanda que está ante un juez de la República en instancias judiciales, en despachos judiciales. La terminación por mutuo acuerdo supone esa discusión que yo tengo de manera previa con la administración de impuestos antes de llegar a los despachos judiciales, es decir, que acá mi discusión solamente está con la administración sin que intervenga un juez. Estoy ya sea con la DIAN o con alguna Secretaría de Hacienda teniendo esta discusión. Entonces, importante es tener en cuenta que la conciliación aplica para los temas judiciales, por temas aduaneros, cambiarios o tributarios, y la terminación por mutuo acuerdo igualmente aplica para temas tributarios, aduaneros o cambiarios, pero cuando yo estoy en la discusión con la administración de impuestos inicialmente y no he llegado a una instancia judicial. Bueno, importante esa diferenciación. Y entonces, según tu diferenciación, ¿cuáles son esas reducciones en la terminación por mutuo acuerdo? O sea, estamos en la sede administrativa. Sí, entonces si estamos en la sede administrativa, tenemos que identificar cuál es el proceso que yo voy a terminar por mutuo acuerdo. Si estoy en un proceso en el que la administración me está determinando mi impuesto o está cuestionando mi impuesto, aquellos donde me profieren requerimiento especial o liquidación oficial de revisión, voy a tener que pagar 100% del impuesto, 20% de sanción actualizada e intereses, teniendo un descuento del 80% de sanción e intereses. Si estoy en un proceso sancionatorio donde no hay un impuesto a cargo, solamente corresponde a una sanción, en ese caso voy a pagar 50% de la sanción y me ahorro el 50% de la sanción. Si estoy ante un proceso de aforo, es aquellos en los que la administración me hace la declaración, sea el impuesto que sea, porque yo no la presenté teniendo la obligación de hacerlo, tendré que pagar 100% del impuesto, 30% de sanción e intereses y tendré un ahorro del 70% de sanción e intereses. Y en los casos de sanción por devolución y o compensación improcedente, al igual que en la conciliación, pagaré el 50% de la sanción, intereses y devolveré la suma total que está siendo objeto de cuestionamiento, ya sea por devolución o por compensación improcedente, y tendré un descuento del 50% en sanción y en intereses. Oye, Andrea, una cosa que me parece bien interesante dentro de la ley, y eso sí quedó claro, pero quiero que tú me lo señales y me lo expliques, es que se facultó a las entidades territoriales, a las corporaciones autónomas, para realizar la terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios. Eso me parece que es una medida de una dimensión gigantesca. También podría ser la UGPP, porque hoy hay un sinnúmero de procesos en los municipios, sanciones. Acordémonos, y esto es parte de la experiencia enorme que tenemos
ahora que estamos trabajando intensamente en el cumplimiento de obligaciones formales en los municipios. Presentamos las declaraciones en el municipio, a veces, de acuerdo con la ley antitrámite, se presentan y se envían por correo. Hay municipios que dicen que tienen que ser presentación física, depende del atraso o no que tengan y de la terquedad, entre otras cosas jurídicas que puedan tener. Y hoy tenemos un sinnúmero de procesos en los entes territoriales que son importantes por las sanciones, por los intereses y adicionalmente porque complican la vida de las empresas en los 1.200 municipios. Explícanos qué trae la ley al respecto. Bueno, la ley trae al respecto que, en primer lugar, va a ser posible aplicar esta figura, digamos, de la terminación por mutuo acuerdo con las entes territoriales cuando ellos hay que tener en cuenta que tendremos que ver si ellos mismos, es decir, las entidades territoriales, lo adoptan de manera expresa. Pero no solo eso, también trae adicionalmente que podrán haber unas reducciones en sanciones y en intereses con las obligaciones que se encuentren en mora, tanto con la DIAN como con las entidades territoriales y que estén a mora o que presenten mora al 30 de junio del 2021. Lo que está, este artículo, no sé si de pronto lo recuerden, pero es muy parecido al decreto 678 que salió durante el 2020, que fue proferido durante el 2020, que traía unos beneficios de descuentos en sanciones e intereses e incluso impuestos, pero que fue declarado inconstitucional. Esto pareciera que es como un poco el ejemplo, o más bien la réplica de lo que se puede hacer mediante esta reforma para que las entidades territoriales puedan tener o ofrecer reducciones de los pagos que se encuentren en mora a 30 de junio del 2021, solo que sí establece también unos requisitos para poderlos aplicar. Las reducciones que va a tener es que en este caso las sanciones se van a reducir al 20% del monto previsto, ya sea en la legislación aduanera, cambiaria o tributaria, que son los que se van a poder obtener este descuento, y la tasa de interés moratoria se liquidará a una tasa de interés diario del 20% de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumos. Entonces es una buena oportunidad para que en aquellos casos en los que veamos que tenemos con los contribuyentes en ciertas entidades territoriales, estos pagos o estas obligaciones que ya estén constituidas en mora a 30 de junio, poder acceder a estos beneficios. Y ¿cómo nos explicas entonces todo el tema que estabas señalando de la reducción transitoria de sanciones y las tasas de interés para sujetos de obligaciones administradas por la DIAN? Si eso es solamente por la DIAN o también tiene que ver, como decías tú, por el orden territorial. Sí, entonces, importante tener en cuenta que la norma nos está señalando que tendremos que contar con una certificación. Es uno de los requisitos que vamos a tener que tener en cuenta, tanto ya sea porque voy a buscar una reducción con la DIAN o con el ente territorial. La certificación deberá ser proferida o expedida por el contribuyente, acreditando que la exigibilidad de esa obligación en mora se materializó durante la vigencia de la emergencia sanitaria o con ocasión de ella. Es uno de los requisitos que nos exige para poder acceder a este beneficio. No señala que yo tenga que aportar esa certificación en el momento de solicitar la reducción, pero sí señala que deberé conservar la certificación para que en el evento en que la DIAN o la entidad territorial me la solicite, yo pueda aportarla. Sin embargo, sería valioso esperar a ver si en el decreto reglamentario incluyen temas adicionales de este tema de la reducción. ¿Hasta cuándo se van a poder hacer los pagos respecto de esta figura de la reducción de sanción e intereses? Que importante tenerlo en cuenta, es diferente a la conciliación, es diferente a la terminación por mutuo acuerdo. Se van a poder hacer los pagos hasta el 31 de diciembre del 2021. Es la única fecha hasta la cual podremos hacer pagos con estos descuentos que se soliciten. ¿Podría yo hacer un acuerdo de pagos con la administración? Sí, pero importante saber que si se incumplen esos pagos que yo haga con la administración, se va a tener que tener en el radar que esa obligación va a poder ser objeto de cobro en un 100% por parte, ya sea de la DIAN o del ente territorial. Es decir, si hago un acuerdo de pago e incumplo cualquiera de las cuotas, la DIAN o el ente territorial me puede ejecutar por el 100% de la obligación porque ya se hace exigible. Perdóname que sea tan insistente, pero es que a mí me parece que esta es una de las grandes oportunidades que se tiene pues para los ingresos de los municipios, de los departamentos, de las CAR, de la nación. Importante señalar entonces
hay posibilidad de que se hagan acuerdos de pago. Esto es una amnistía, definitivamente, y podemos hacerlo como tú señalas hasta finales del año, y entonces el contribuyente simplemente con la certificación se acerca al ente territorial, al municipio pertinente, hace el pago. Le pueden negar cómo se maneja ese tipo de cosas para hacerlo efectivo, eficiente y para que se logre materializar los beneficios de la amnistía. Listo. Digamos que en la práctica lo que hemos visto usualmente con los municipios es que hay que esperar a que salga un decreto reglamentario o que salga un acuerdo donde los mismos municipios, si estamos hablando del orden territorial, dan los parámetros de aplicación de estos beneficios. Entonces, en ese sentido, la administración territorial lo que hace señalar es en qué cuentas se harán los pagos, de qué forma se deberán hacer los pagos, cómo se deberán solicitar estas reducciones. Es decir, no es tanto como aplicar el pago e ir y presentarlo con la certificación, porque usualmente hemos tenido muchas controversias en muchos municipios por este tipo de situaciones, porque ellos mismos van estableciendo la forma o el procedimiento de pago y la forma en la que se puede acceder a esta reducción. Entonces, digamos que ya con este artículo que incluye la reforma, podríamos estar teniendo una tranquilidad de que seguramente los municipios en los que tengamos impuestos, tasas o contribuciones con sanciones e intereses van a tener que acoger de alguna manera esta norma y digamos que traerla a su propio municipio para dejarnos saber cómo la vamos a poder aplicar. No consideraría que fuera prudente tanto como hacer el pago e ir a presentarlo con la certificación, porque seguramente va a pasar lo que hemos tenido en muchos municipios, y es que desconocen el pago, no están de acuerdo. Además, hay otro punto importante, y es que ellos mismos están señalando que deben ser de obligaciones que que sean exigibles o que se encuentren en mora al 30 de junio del 2021. Los municipios, y hemos conocido casos en muchos Pero casos de Andrea, una municipios, cosa. dime. No, es que, pues estoy de acuerdo con tu tesis, pero también acordémonos que hay jurisprudencia en el sentido de que como esta es una ley y adicionalmente respetando el principio de la autonomía municipal, podría pensarse en una incorporación automática, o sea que no requiere que el Consejo Municipal les pida un acuerdo municipal para efectos de que el municipio la pueda cumplir, sino que entra al ordenamiento municipal de inmediato, y como tú decías, lo que el municipio sí debe establecer es como los procedimientos. Sin embargo, desgraciadamente lo que hemos encontrado es que existe a lo largo del país pues muy poca asesoría a los municipios grandes que tienen departamentos de impuestos, oficinas de impuestos, han reaccionado de manera eficiente y oportuna, pero hay otros en donde definitivamente sí hay que hacer la gestión como tú la señalas. Así es, de acuerdo, totalmente de acuerdo.